¿Qué tal amigos? Si quería presentar una partida que, bueno, acabo de jugar en Liches contra J. Pablito de 2423. Estoy tratando de llegar a 2300 en Liches, así que en eso estoy entrenando y jugando y tratando de también ver algunas cosas. Veamos, acá me quedaba menos de un segundo al momento de terminar la partida. Wow, fue una partida realmente complicada. Vamos a ponerle tablero de análisis para que ustedes puedan observar la evolución de tiempo y la posición. Entonces me jugaron un peón dama, yo le juego la defensa tipo Caro-Kann. Con fianchetto de parte de las negras para desarrollar rápido y que se haga un poco más complicado para las blancas el desarrollo y el ataque en una partida, digamos, de corte cerrado. Entonces, aquí claro, la primera pregunta que se le hace a la dama negra es si va a cambiar o si va a regresar a su posición original, ¿no? O si pretende irse hacia adelante, ¿no? Aquí opto por cambio, aún sabiendo que voy a dejar libre la columna A, porque sentí que mi estructura de peones iba a poder resistir, ¿no? Y iba a ser una distracción para las piezas de color blanco. Entonces acá también le pregunto al alfil, la idea es alfil H2, la computadora propone alfil a la posición C7, es un poco más arriesgada, pero lo normal un humano juega alfil H2. Hasta acá había consumido algo así como 16 segundos y mi rival solamente 6, o sea que juega bastante rápido. Y jugué F5, jugaba doble filo, porque voy a descubrir E6, si llega a E6 puede haber problemas graves, el clavo busca la ruptura rápida en B5 porque la torre A8 está desprotegida. Movilizo especulando sobre G4, ¿no? Con tres piezas estoy defendiendo esa casilla. Y buscar E4 y después pasar al peón, ¿no? De G5 pasarlo a G4, una idea primaria. Sin embargo, tengo que afrontar acá los problemas que se van a dar por el ataque sobre las casillas débiles del negro con los caballos. Se había visto el refugio de la torre en A7, aunque la jugada es un poquito restrictiva, pero defendía el flanco dama de tal forma que podía jugar en el flanco rey y buscar el contrajuego, ¿no? Aquí me hizo una buena jugada, ¿no? Me hizo alfil E2. Entonces yo había calculado avanzar el peón con apoyo de caballo, pero sin embargo esa jugada no impidió que avance porque la idea era avanzar el peón. Si no avanza el peón y bajo el caballo, puede ser, pero ya tiene dominio de espacio. Entonces opta por alfil por caballo para cortarle las piernas cortarle las piernas al peón de F4, pero me la jugué viendo un sacrificio de dos peones por el caballo. Entonces acá puede ser que le bote ventaja al blanco, ¿sí? F3 había visto como refutación interesante. Entonces había una refutación interesante que tenía que sacrificar otro caballo más. Si F3 tenía que jugar ya caballo por C5 o alfil por caballo y luego caballo por C5. O sea, sacrificar dos piezas porque o jugar F3, jugar caballo F2. Caballo F2 intentando atacar torre, ¿no? Y mientras que defiende, ahí ya captura el alfil. Entonces, pero él jugó alfil F3 y no me facilita las cosas porque el alfil estando vivo todavía tengo debilidad en las casillas blancas. Simplemente, claro, peón por noté que era una jugada buena, pero que el peón creo que lo iba a perder porque en la secuencia podía hacer primero jugar torre F1, o sea, por ejemplo, peón por, de ahí jugar torre F1, vamos a ver que a la máquina hay que jugar rey, claro. Vamos a ver si juego rey 2, la computadora que vota, a ver, vamos a ver, vota peón A5. Claro, a ver, peón A5, vamos a seguir la línea. Y ahora torre, yo jugaría torre F1. Ah, pero viene jaque. Contra el jaque viene caballo C4 y tiene que dejar ah, ya, pero creo que mejor es caballo acá. Y claro, se defiende el peón. ¡Wow!
Esta super variante que da la computadora está interesante para ver el sacrificio. Torre por peón y alfil por caballo descubierto, ¿no? A la descubierta. Incluso la computadora primero captura el peón para asegurarse una ventaja, puesto que el alfil protege al peón. Bueno, esas son jugadas que la ve la computadora y que siempre en el análisis vamos desarrollando de tal forma que podemos tener también un espectro más amplio al momento de jugar la siguiente partida, ¿no? El acaba de jugar alfil F3 nos ayuda en la táctica y también en la parte estratégica de cómo plantear la siguiente partida cuando tenemos una posición similar, ¿no? Aquí el sacrificio fue pensado el F4 209 1.58, o sea, más o menos utilicé casi 10 segundos para poder jugar. La tenía clara, pero tenía que reafirmar si estaba bien el sacrificio. De ahí él jugó 2.42, 3 segundos, capturó casi nada. Y luego he pensado 7 segundos más, casi 6 segundos para poder capturar, porque si no piensas bien, de repente puedes perder la pieza de forma definitiva. Entonces, alfil F3, caballo 2. Una jugada que, bueno, la segunda creo que era en los análisis, a ver. Chequeando análisis es E por F2 y alfil por caballo y caballo por F. La tercera en los análisis. Es la tercera en los análisis. Entonces jugué caballo por F2 atacando la torre. Pero ya, claro, dejando una pieza de menos. La especulación era recuperarla a través de alfil por y luego caballo por H3 de recuperar un peón más. Entonces me jugó ahí la mejor defensa, creo, porque ahí defiende al caballo. Indirectamente defiende al alfil y amenaza molestar. Entonces, el detalle de las blancas es quitarle los dos caballos que tienen ahí hundidos, que están molestando. Y de refilón hay que irle quitando las casillas, ¿no? Tenemos el caballo B6 que puede saltar a D7, pero de ahí no hace mucho. Y viceversa con el caballo que está en E. Entonces, bota A5 la computadora. Jugué A5, me demoré casi 16 segundos para poder ver esa jugada. ¿Por qué? Porque había que destapar la diagonal de A6 hasta F1, pero por inercia también, para quitarme la debilidad, se jugó ahí, para quitarme la debilidad y poder activar la torre. Entonces jugó rey 2 y alfil H6. Vamos a ver si... Primero alfil A6, claro, quiere ganar la calidad de la computadora, pero alfil A6 creo que, bueno, puedo hacer alfil A6. A ver, vamos a regresar. Alfil A6, rey por peón, viene. Y ahora saca el caballo, pero claro, se pierde el peón. La idea que yo tenía era no perder el peón. Por eso que no opté por esa línea. Mi opción era defender al peón, cosa que hice. Y luego ya entrar por las casillas blancas. Entonces, eso es lo que tenía pensado, ¿no? Me ha tomado pensar eso casi 10 segundos más. O sea, ya estaba en desventaja casi de un minuto y un poquito más de tiempo. Estaba bien apurado de tiempo. Torre por interesante jugada porque sabe que se le va a venir alfil y van a terminar clavadas todas las piezas del blanco. Entonces opta por torre por, peón por. Si es que juego directo, me hace el escape, pues, ¿no? Se escapa el rey y puede capturar al peón y ya no, mi alfil no trabaja. Porque pierde un tiempo ahí, ¿no? Se pierde un tiempo. Entonces pensé mejor hacerle un jaque y luego ya capturar, ¿no? Entonces ahí le capturo la torre, pero mi alfil queda activado pero mi peón queda, queda desprotegido. Entonces hay que protegerlo vía B5. Y acá creo que fue un error, porque él no debió mover el peón de A, debió mantenerlo, ¿no? Creo que ni la computadora vota esa línea, hasta B3 vota, pero B4 creo que fue un error, que hay que aprovecharlo, ¿no? Porque le da el pase al peón, le da el pase, ¿eh? Le da el pase para poder entrar. Entonces, claro, en una partida Blitz, vamos a ver cuánto tiempo utilizó para jugar B. 2.21, 2.16, pensó 4 o 5 segundos. O sea, él está también dándose cuenta que quería cortarle las piernas al peón, pero se dio con la sorpresa de que el peón pasó. Entonces ahora el juego se centra en el peón pasado. Entonces defiende bien ahí porque pone el tapón de la torre, pero viene el alfil a atacar a la torre y le da el auxilio al peón para avanzar un paso más. Entonces también esta jugada de torre A3 todavía no era necesaria. Solo que como estaba restringido en el otro lado,
La computadora bota caballo, pero ante caballo D7 creo que venía torre D y hay problemas para el caballo, ¿no? Está restringido, pero todavía no está perdido, ¿no? Ahí hay que avanzar el peón, una serie de cosas, incrustar el peón y luego ya buscar el sacrificio, ¿no? Sin embargo, con alfil facilita un poco la tarea del peón, pero el rey se va a auxiliar al peón. Entonces ahí hay que tener en cuenta las debilidades del blanco, entonces en las casillas negras. Y el alfil blanco va a inmovilizar al otro alfil, entonces él va a tratar de cambiar el alfil. Primero ahí para jugar, en algún momento tengo que jugar B3 o buscar atorar a la torre y no dejarla jugar. Entonces defiende, obviamente tenía que defender, única jugada de defensa sobre D, si no se le caen todos los peones. Pero viene un jaque, mueve el rey y captura de peón B4. Ahora, no ayuda mucho la captura, en realidad, porque el peón, bueno, al menos que el peón vaya a coronar en algún momento, ¿no? De apoyo. Pero no ayuda en tanto la captura. Ahí lo interesante era guardar material para el final y equiparar las fuerzas. Entonces ahí tiene mínima ventaja. Entonces sigue con ventaja. Me quiere cambiar en los alfiles. Me tapa las salidas también de la torre por F. Entonces le propongo el cambio, ¿no? Alfil por caballo. Propongo ese cambio, pero no cambia. Eso es lo curioso, es lo curioso. Debió cambiar alfil por caballo por alfil. Porque ahí ya se hace más difícil la coronación, muchísimo más difícil con ventaja. Pero bueno, sucede que en el ping-pong puede pasar esto que no cambia. Pensó rápido, casi ha jugado casi segundo y medio y ya me permitió el avance del alfil. No he coronado, pero estoy cerca, ¿no? Entonces se la asedia a la torre y acá viene un sacrificio interesante sacrificio, porque te hace pensar, ¿no? A pesar de que, claro, está en desventaja, eh, te hace pensar. Entonces, por ejemplo, había pensado alfil por torre, caballo por alfil B2 y rey B1, y para sacarlo al rey es la cosa, ¿no? La secuencia es alfil por torre, caballo por torre, alfil jaque, rey B1, y ahora para sacarlo al rey, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo sacamos al rey de la posición B1 si el alfil está? Tendremos que movilizar el alfil nuevamente aquí, y ahí creo que sí puede quedar perdido. Ahí sí puede quedar perdido las piezas blancas, porque como paramos a 2 hay un mate inclusive, ¿no? Esa sutileza, por ejemplo, hay que practicar un poco más. Alfil A3 es una sutileza que alfil C3, esta es una sutileza que no la había visto. No la vi, porque si la veo inmediatamente hago el trueque. Sino lo que yo estaba observando en la prisa de tiempo era caballo por peón. Me pareció buena la jugada, ¿no? Arriesgada. Entonces, no vi alfil C3 y tenía 41 segundos. Entonces lo que hice fue poner la otra torre atrás. Me demoré 10 segundos para tratar de deducir ver la continuación correcta contra alfil, contra caballo C6, alfil por, pero no llegué a ver, en 10 segundos no llegué a ver. O sea, hay que trabajar más la resolución de práctica contra presión, ¿no? Pero bueno, hice esta jugada que siempre garantiza el avance de peón, caballo por, torre por, y sigue la amenaza, torre ahí. Entonces, ahora hay que jugarle al caballo lejos, ¿no? Entonces, torre ahí para que no moleste, caballo ahí, ahora el rey se acerca al caballo. Tenemos dos piezas amenazadas del negro con una ventaja del negro. Te propone caballo C6 y si caballo C6, torre A8, ¿no? Para alejarse, ¿no? Supongo que torre A8 la jugada natural. Torre A8, sí. Entonces la idea es alejarse del caballo para poder ya coronar, pues, ¿no? O recuperar el material, y los dos alfiles quedan inactivos en el lado del rey. Entonces, pero él quiso coronar, entonces ya había controlado la coronación. Capturo simplemente, cuando quiera coronar, sacrifico la torre, ¿no? Sacrifico la torre, ¿por qué? Porque no hay que dejar que corone. Porque él corona primero y me faltan dos pasos. Entonces, ahora el detalle está que ya el caballo está fuera de juego y hay que buscar la coronación. Ahí sí vi alfil C3. Entonces hay que observar mejor las posiciones y ya vi que estaba en problemas. Pero estamos en el ping pong, yo tengo 18 segundos, él tiene 55, de hecho que va a querer ganarme por tiempo. Entonces juega ahí me parece que hay que dejar el alfil
y buscar la coronación, cosa que se hizo. Entonces dama ataca doble, única jugada, y ataca doble, única jugada y captura. Ahora, todo eso se ha hecho en 7 segundos. O sea, estamos hablando de 7 segundos, 19, 18, 15. O sea, claro, había que mirar la coronación antes de jugar el rey, ¿no? Entonces, viene la coronación y vienen los jaques en 14 segundos, 13, un segundo casi, ¿no? O sea, había que ver dónde se mueve. 13, 11, 9. 11 segundos para ganar. Pregunta de rigor. ¿Qué hacer? Estás en un blitz con 11 segundos, el rival tiene 48. Puede hacer muchas cosas. Pero me toca a mí, entonces juego dama jaque, única. Intentar el cambio para quitarle efectivos y dejarlo solo con peones. Ante el cambio jaque, 8 segundos, 7 segundos, un segundo para poder visualizar. Y ahí observo que había la jugada dama por peón en 6 segundos, ¿no? Hay que retirar la dama, pasarlo a casillas blancas, ¿no? Y inmediatamente coronar. Ahí se hace todo con predictivo, pero aún así tu tiempo sigue pasando. 4 segundos y esto se acaba, ¿no? 306. Ahí casi no consumí tiempo con predictivo. Mantener lejos a la reina y tratar de avanzar los peones para coronar, ¿no? 301. Pero el rey aún así va a intentar ahogarse. Entonces hay que dejarle siempre un refugio al rey para que no se vaya a ahogar, ¿no? Ahora hay que capturar todos los peones y jugar a toda velocidad. Todo ha sido predictivo. Y obviamente el rey se quedó atrapado en la columna de la orilla, a lo cual se le dio el mate, faltando 7 décimas de segundo. Se lo ganó un jugador de 2400, Pablito. 2400 y un poquito más. Y bueno, ha sido un aliciente. Esperemos continuar jugando. 2423, Pablito. Una partida dura. Una partida interesante que bueno, se juega rápido y vamos continuando con el entrenamiento para jugar Blitz. La meta es llegar a 2300. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Un saludo y siempre continúen ajedreciando.